La palabra del Señor, el libro de Génesis, capítulo número 33. Me siento en casa porque esta fue la iglesia que nos recibió a nosotros cuando llegamos de Puerto Rico. Fueron los pastores que nos abrieron sus manos, sus brazos. Una iglesia que nos recibió con mucho cariño, con mucho amor. Donde cada domingo llegábamos aquí, recibíamos palabra del Señor y fuimos ministrados por el Señor. Así que a la iglesia, a todos, gracias, de verdad que sí. Génesis capítulo número 33, conmigo me acompaña mi amada esposa, Suanet, está por aquí, velo. Y mis hijos que me imagino que están allá. Muy bien, Génesis capítulo 33. También aguante por ahí el Génesis capítulo 32 porque voy a estar trabajando con los dos textos. Vamos al verso número 1. Dice la palabra del Señor. Cuando Jacob vio a lo lejos que Esaú se acercaba con 400 hombres, repartió a los niños entre Lía, Raquel y las 2 esclavas. Al frente de todos puso a las esclavas y a sus hijos. Detrás de ellos puso a Lía y a sus hijos, y hasta atrás puso a Raquel y a José. Estamos bien, ¿verdad que sí? Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo: ¿quiénes son estos? Y él respondió: son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Y Esaú dijo, escuche bien esa pregunta: ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob le respondió: el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Señor, estoy ante tu divina presencia. Te doy gracias porque tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios maravilloso. Hoy estamos aquí un pueblo agradeciéndote, Señor, diciéndote que tú eres el Señor de la iglesia, que tú eres el Señor de nuestra familia, que tú eres el Señor de nuestras vidas, Señor. Hoy, Espíritu Santo, te pedimos que tomes el control de cada una de nuestras palabras, Señor, y yo me escondo detrás de tus espaldas para que tú te lleves toda la gloria y toda la honra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. ¿Le puede dar un aplauso al Señor en esta hermosa mañana? Y se puede sentar. Déjeme poner esto aquí porque... ya. Gloria al Señor. Bien. Déjeme hacer un pequeño resumen de lo que sucedió aquí porque sé que hay visitas que nos acompañan en esta hermosa mañana. La Biblia habla, aunque ya hemos visto estas historias, ¿verdad? Ya en el cine, pero vamos a hacer un pequeño resumen. La Biblia dice que había un hombre llamado Isaac y Raquel. Raquel queda embarazada. Dentro de ella tiene gemelos. Su nombre, Jacob y Esaú, que son los personajes de los que estamos hablando hoy. La Biblia dice que desde el vientre de su madre estaban luchando, porque venían 2 grandes naciones. Cuando nacen, sale Esaú, pero agarrándole, ¿el qué? El talón, sale Jacob. Así que, usted conoce la historia, usted puede llegar a sin número de conclusiones teológicas de lo que pudo haber pasado ahí, pero a través de los años, cuando pasan los años, Jacob siempre estuvo tentado o luchando o pendiente a la primogenitura de Esaú. Usted sabe que en los tiempos bíblicos antiguos el tener la primogenitura te colocaba en una posición mayor, importante, lo más grande. Tú eras el que ibas a recibir la bendición completa, la herencia. Así que un día Jacob y Raquel se pusieron de acuerdo en compinche para prácticamente quitarle la primogenitura a Esaú. Así que un día Esaú viene con mucha hambre, porque venía de cazar,
Y parece que nuestro amigo Jacob era muy bueno haciendo sopa de lentejas. Y cuando ya todo estaba muy planificado y calculado, cuando llega entonces Esaú, le dice, ¿tienes hambre? Sí, yo tengo hambre, estoy hambriento. Pues véndeme tu primogenitura, dame tu primogenitura y yo te doy entonces el plato de lentejas. Y hemos escuchado predicaciones de no le vendas tu primogenitura a Satanás y al diablo y todas esas cosas. Así que después de eso, él cede, tenía hambre y quizás tuvo en poco lo que representaba la primogenitura. Después engañan al viejo, el viejo estaba ciego, el viejo estaba enfermo y le hacen creer al viejo que Jacob era Esaú para recibir la bendición. Así que el viejo bendice a Esaú, a Jacob, perdón. Y Jacob recibe su primogenitura. Cuando Esaú se entera de lo que pasó y cayó en tiempo, le dio mucha ira y fue detrás de su hermano porque lo quería matar. Y su madre le dijo, mira mi hijo, lárgate, escápate, haz algo porque este hombre te va a matar. Y aquí comienza esta serie y esta movie. Muchos años estuvo Jacob, conoció a una mujer, se casa. Conocemos la historia. Estuvo muchos años trabajando por ella, pero su suegro lo engaña. Él engañó, su suegro lo engañó varias veces. Porque es que siempre cuando queremos ser, en mi país le llamamos los truqueros, los trucos, nos encantan los trucos. Siempre va a haber alguien más truquero que uno. Siempre. Siempre es así. Así que pasaron muchos años y por eso el tema de la predicación en esta hermosa tarde es ¿por qué gastar la vida odiando? Mire, yo quiero decirle algo muy rápido. Yo quiero que usted vaya al capítulo número 32 del libro de Génesis, porque para mí es importante antes de comenzar a decirle esto que tengamos claro algo. En el versículo número 1 y en el versículo número 2, se lo voy a resumir. Dice la palabra del Señor que Jacob iba de camino y le salieron al encuentro ángeles. ¿Lo tiene? ¿Lo encontró? La palabra del Señor dice que en ese campamento fue llamado Mahanaim, que significa dos campamentos. Así que algunos teólogos creen, especialmente Schaeffer, que entre el versículo número 2 y el versículo número 3 pasó mucho tiempo. No fue un evento detrás de otro. Mucho tiempo. Especialmente cuando Jacob envía mensajeros para tener un encuentro con su hermano. Teólogos creen que fue un encuentro, fue un momento en el cual Dios confrontó a Jacob. Fue el momento donde le dijo, tú has recibido la herencia, tú vas a recibir todo lo que yo he prometido, a ti se te ha sido entregado todo. Sí, no importa la manera en que lo conseguiste, quizás no estamos de acuerdo, pero lo conseguiste. Pero quiero decirte algo, hay un asunto atrás que tienes que arreglar. Y hasta que tú no arregles tu asunto con tu hermano, no vas a poder entonces pasar al próximo paso. Es importante que arregles lo que pasó con Esaú. Mire, mi abuelo nunca dejó de beber. Mi abuelo fue un alcohólico. ¿Alguien ha venido a un hogar alcohólico aquí? ¿De vivir con un alcohólico? Mi abuelo nunca dejó de beber. Como muchos alcohólicos, mi abuelo dijo que lo iba a dejar, que siempre lo dejaría, pero nunca lo hizo. Así que reincidía una y otra vez. Lo intentamos, lo llevamos a un montón de programas para que se pudiera rehabilitar, pero siempre rompía las promesas una y otra vez. Siempre. Y el que ha vivido con un adicto sabe de lo que yo estoy hablando.
La cuenta del banco siempre estaba vacía. Mientras nosotros elevábamos la esperanza de que cuando entrara esos programas mi abuelo iba a cambiar, y nosotros elevábamos la esperanza, mi abuelo entonces venía y elevaba la botella de ron. Por muchos años permaneció bebiendo. Si usted me pregunta si yo lo recuerdo sobrio, le voy a decir que no. Él fue un gran abuelo, él fue un gran padre, él fue un gran amigo. De hecho, el día de la funeraria estaba llena, no cabía. Le daba dinero a todo el que encontraba, pero cuando estaba quizás sobrio, quizás cuando no bebía, pero cuando llegaba la tarde, que era donde su familia llegaba, donde compartíamos, donde estábamos con él, siempre estaba borracho. Así que reincidía una y otra vez, y muchas veces fue al hospital, se rehabilitaba, pero reincidía, y una vez me acuerdo que nos corrió con un machete. ¿Sabe? Estoy bien, ¿verdad? ¿Sabe lo que es un machete? Nos corrió con un machete. Y nosotros vivíamos en un lugar donde había una cuesta, así que salimos todos corriendo de la casa por la cuesta. Yo salí en calzoncillo y perdone que use la expresión, pero sí, porque yo era un niño. Fue como a las 12 de la noche o a la 1 de la mañana, me acuerdo, borracho, que nos iba a matar a todos. Esas fueron las experiencias traumáticas que pues de alguna manera u otra muchos de nosotros vivimos. Así que en medio de esas circunstancias mi abuelo caía en el hospital una y otra vez, y siempre salía. Yo siempre me he preguntado por qué los alcohólicos duran tanto. Es como si el alcohol tuviese algo que preserva. Bueno, sí. Y caía y se levantaba, pero un día cayó y nunca se levantó. Ese día le diagnosticaron cáncer de páncreas. Mi abuelo fue muy hiriente. Yo veía cuando mi abuelo tomaba el plato de comida y se lo restrayaba al piso, lo lanzaba contra el suelo a mi abuela. Hizo cosas muy asquerosas que hirió a la familia. Cosas muy difíciles. Pero de repente, cuando le diagnostican cáncer, algo raro pasó en casa, algo extraño. Pasó algo que yo noté, que todos esos años de dolor y de odio, yo sentí que se desvanecieron. ¿Saben quién estuvo en aquella habitación cuidando a mi abuelo todas las noches? Mi abuela, mi papá, mi mamá, nosotros, todas las noches. La gente que él maldecía, la gente que él maltrataba, la gente que él odiaba. Esa era la gente que estaban allí. Yo me acuerdo que una anciana me dijo una vez, es bien importante que trates bien a tu esposa, porque esa es la que te va a cambiar los pampers, ¿sabes? No la trates mal, porque cuando te llegue el día, esa es la que te va a bañar, esa es la que te va a cambiar los pampers. Así que todos los días lo visitaban largas horas, lo besaban, lo abrazaban, le decían, le expresaban sus sentimientos hermosos, fortaleza, todo lo que usted se puede imaginar. Y en ese escenario me hacía reflexionar sobre lo que debería ser en ese momento realmente una familia. Es como si todos los resentimientos se borraron. Es como si todo hubiera desaparecido. Es como si cuando estuviésemos hablando del pasado solamente se pudiera exprimir las memorias buenas y no las malas. Gloria al Señor. Es que cuando durante todo el proceso del fallecimiento, del funeral, del entierro, ellos mantuvieron la altura de no tocar aquellas historias que lamentablemente nos hirieron, que nos marcaron, sino tratábamos de sentarnos a jugar dominó y simplemente tocar las buenas experiencias. Todo se trabajó con dignidad. Y solamente yo llegué a una conclusión: que ellos fueron libres. Libres. Que yo fui libre. Que mi abuela fue libre.
La palabra del Señor, cuando Jesús se encuentra con Pedro y le dice, tienes que perdonar, ¿cuántas veces? 70 veces 7. El tiempo verbal en griego para perdón es tiempo pasivo. ¿Sabe lo que significa eso? Que el sujeto recibe la acción del verbo. Así que el único que recibe la acción del perdón sobre tu vida y sobre la mía, hermano, somos nosotros cuando perdonamos. ¿Cuánto le puede dar gloria al Señor por eso? Dar un aplauso al Señor, vamos a dárselo para su gloria. Yo creo que ahí comenzó un proceso de sanidad, comenzó un proceso de perdón. Cuando a mi tía le preguntamos semanas después por qué llegó a esos extremos, ella simplemente dijo, porque es que él es mi papá. Y a veces yo pienso, ¿cuántas veces le fallamos nosotros al Señor? Cometemos errores con nuestros comportamientos, con nuestras actitudes. Y a veces decimos, ¿por qué tu misericordia es tan grande? ¿Por qué tu misericordia nos sigue alcanzando? ¿Por qué tú eres tan bueno? ¿Por qué aunque siendo pecadores, tú sigues amándonos, sigues siendo fiel? Y la única palabra que me pasa por mi mente es, porque simplemente eres mi hijo. Porque tú costaste mi sangre. Porque yo morí por ti en la cruz del Calvario. Y cuán amor tan grande que solamente se puede experimentar por medio del perdón. ¿Cuándo uno llega a ese punto? ¿Cuándo uno llega a ese punto de perdón, de misericordia y de amor? Para unos es difícil. Para otros quizás es un punto de gracia. Es un lugar de gracia. Es algo que no, quizás todo el mundo lo puede hacer en ese momento. Mire, cuando Esaú se encuentra, o cuando Jacob pide encontrarse con Esaú, usted nota en el texto, en el capítulo 32, comienza a enviar siervos, comienza a enviar gente, comienza a tratar de comprar a Esaú. ¿Por qué? Por el temor. Porque Dios lo habría confrontado. Pero por el otro lado, a veces no entendemos en el proceso en el cual nosotros estamos. Él le tenía miedo a Esaú. Él sabía que Esaú quizás podía, en un acto de rebeldía y de rencor, podía matarlo. Y es lo mismo que nos sucede a nosotros. Mire, podemos hablar de una iglesia feliz, pero la familia comienza en casa. Y hasta que en mi casa y en mis relaciones familiares e interpersonales las cosas no estén arregladas y hayan cosas que tenemos que ajustar, nunca vamos a tener una iglesia feliz. Nunca vamos a tener una iglesia unida si la unidad no comienza en casa. Gloria al Señor. Así que comienza a enviar y comienza a enviar. No recibe respuesta. Comienza la ansiedad. El hombre se pone nervioso y llega a Peniel. Mire, yo le voy a traer esto en dos multienfoques. Usted puede escoger el que usted quiera. Dicen los rabinos cuando yo estaba en el seminario que antes los que tenían la primogenitura la tenían en un rollo, en un pequeño rollo, y la llevaban enganchada aquí, en su muslo. Así que cuando el ángel llegó aquel día, fue como un abogado de Esaú. Dicen los rabinos en sus historias que él fue a arrebatarle la primogenitura a Jacob, a decirle, dame esa primogenitura, que esa primogenitura no te pertenece. Así que Jacob dijo, no, aquí nos matamos tú y yo. Pero esto me ha costado precio, esto me ha costado truco, esto me ha costado mucho. Así que estuvieron toda la noche peleando. Y que cuando se dio cuenta el ángel, dicen los rabinos, que no pudo quitarle aquel rollo, entonces le desencajó la cadera. Esa es una historia. Ahora yo quiero presentarle otra. Yo creo en los milagros. ¿Usted cree en los milagros? Amén.
La otra historia es la siguiente. Usted sabe lo que es la teología liberal, son aquellos que no están de acuerdo con los milagros en la Biblia. Dice un teólogo liberal que esa noche Jacob no estuvo luchando en Peniel con un ángel. Dice que estuvo luchando con su conciencia. Mire, yo creo que estuvo luchando con un ángel. Yo creo en los milagros. Pero yo quiero decirle algo. Hay noches que no luchamos con ángeles ni con presencia de Dios. Hay noches que luchamos con nuestra conciencia. Hay cosas que arreglar. Hay cosas que solamente las sabe nuestra conciencia. A veces queremos ministerios. A veces queremos alcanzar grandes victorias en nuestra vida. Alcanzar grandes victorias para nuestra familia. Hablamos de extender territorio, hablamos de bendición, hablamos de muchas cosas y de repente nos encontramos en Manajín cuando Dios nos confronta y nos dice: sí, yo te he prometido, sí, yo te he dicho que te voy a entregar todo, sí va a haber ministerio, sí, yo te voy a traer esto, sí te voy a entregar lo otro, pero hay algo que arreglar. Han pasado 28 años, han pasado 30 años, ya ustedes crecieron, tienen 35 años, tienen 40, llevas 20, 25, 30 años en el Evangelio y has tratado de esconder esa situación y has tratado de dejarla atrás y un día Dios se te aparece en Manaheim y te dice: tienes que resolver esa situación. Gloria al Señor. Mire, yo estoy ya casi terminando. Si usted va conmigo al capítulo número 33, que es donde estábamos. Mire si Jacob era un hombre sumamente calculador y maquinador. Si usted va conmigo al versículo número 6, dice: luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Mire, le voy a decir algo. Pasó por un campamento donde vio ángeles. Luchó con un ángel. Fue engañado por su suegro. La soledad, la conciencia lo estuvieron quizás castigando durante todos esos años. Pero nunca dejó de ser truquero. Nunca dejó de ser truquero. Jacob tenía más trucos debajo del cinturón que Batman, ¿sabe? Así que cuando se encuentra Esaú, o cuando ya Esaú viene de camino, todos sabemos que él tenía 2 esposas. La primera se llamaba ¿cómo? Lea. La segunda se llamaba Raquel. Así que cuando ve a Lea, le dice a Lea: vete tú primero con tus hijos. Vete tú primero con tus hijos. Porque si pasa algo, que te maten a ti, a todos ellos. Y yo entonces me quedo con Raquel. Y hago corrección, que fue Rebeca, la esposa de Isaac. Así que, vete al frente tú. ¿Se acuerda cuando le dijo ahorita que estábamos leyendo el texto la reacción de Esaú? Pero chico, ¿qué tú te propones con todo esto? ¿Por qué tú me envías a tanta gente? En otras palabras le dijo: Jacob, ¿cuál es el truco? Porque sí es igual. La palabra del Señor dice que cuando vio a su hermano, se postró 7 veces. La palabra kabak, que es la que se usa en hebreo aquí, escuche bien lo que le voy a decir, es la misma palabra, que se expresa para cuando entra el amo a su casa y el perro baja la cabeza. ¿Usted ha tenido un sato en su casa? Un perro sin raza, que se mezclan. No puro, que se mezclan. Los ha tenido, esos son los más que duran, esos son fuertes. Eso tú le puedes dar arroz, habichuela, esos no terminan en el veterinario. Eso estaba hablando yo con mi mamá los otros días. A los perros estos muy tú sabes, de raza, tú no le puedes. Sí, viven en la calle, ellos cogen un hueso, se lo comen.
Pueden tener 50 bacterias y no le va a pasar nada. Los perros satos tienen eso. Cuando el amo se molesta, el perro sato hace. Se humilla. Y yo le voy a decir algo. Y el reto no es para el que le hizo el daño. El reto es para usted. Es hora de humillarnos. Es hora de trabajar con ese orgullo. Es hora de echar el egoísmo a un lado. Queremos unidad. Es hora de colocar todas esas cosas que están impidiendo que la bendición del Señor caiga sobre nuestra vida. Mire, no hay un proceso de sanidad más hermoso cuando podemos pararnos de frente y mirarnos los unos a los otros y decir, he cometido un error. Quizás yo no fui el culpable, pero te quiero decir, perdóname. Hay un proceso de libertad poderoso. Ese es el momento donde comienzas a dormir tranquilo, donde ya la conciencia no te empieza a castigar, donde ya vas a tener que dejar las pastillas de depresión a un lado, la ansiedad y todas esas cosas, porque ya ha sido el Espíritu el que ha tomado el control, completamente control sobre tu vida. La palabra del Señor dice que esa es la paz que no podemos entender, que es la paz que solamente viene de parte del Señor. No podemos seguir excavando lo que ya Dios sanó y enterró. Alaba mi alma al Señor. Si ya el Señor te ha perdonado, si ya el Señor ha colocado un nuevo sentimiento de vida en tu corazón, ¿por qué seguir? ¿Por qué seguir excavando? Es hora de pedir perdón. El Big Book de los Alcohólicos Anónimos dice que los profundos resentimientos llevan solo a la futilidad y a la infelicidad. Y prácticamente termino con esto. Los otros días estaba leyendo un libro de un pastor, mental health counselor, y él puso lo siguiente refiriéndose a los resentimientos y al perdón. Si tú tienes un resentimiento y quieres ser libre, deberás orar por la persona o las cosas que te produzcan resentimiento y tú serás libre. Si tú pidieras en oración que todas las bendiciones que quieres para ti mismo, Dios se las diese a ellos, tú serás libre. Aun cuando tú no quieras hacerlo y no entiendas por qué debes hacerlo, hazlo como quieras. Hazlo todos los días por 2 semanas y tú encontrarás lo que realmente significa lo que estás haciendo. Y aun cuando oras con sentimiento de amargura, resentimiento y odio, tú comenzarás a sentir compasión, entendimiento y amor. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén. Denle un aplauso al Señor.